El fallo de la sanción de 800.000 millones de pesos contra Odebrecht involucrados en el escándalo de la Ruta del Sol evidenció una estrategia jurídica de todos los protagonistas para evadir su responsabilidad, que fueron confirmadas en otras investigaciones. En la contestación de la demanda de la Procuraduría, la estrategia de los abogados fue blindar a Odebrecht, sus socios colombianos y la concesionaria Ruta del Sol, argumentando que no tenían nada que ver con actos de corrupción. Aduce que la sociedad concesionaria Ruta del Sol, SAS, es una persona jurídica distinta de los socios que la conforman, por lo que la responsabilidad y las consecuencias económicas de los actos de uno de los accionistas no pueden afectarla. Y además que por tratarse de una empresa privada no estaba sujeta al régimen disciplinario de la Procuraduría, reservada a funcionarios públicos. Por tanto, considerando que la sociedad concesionaria es una persona jurídica que no ostenta la calidad de funcionario público ni tiene funciones administrativas y a la cual no se le ha atribuido la comisión de delito alguno, se entendería que en el presente caso la vulneración se efectuó por el funcionario público que aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación y no por la sociedad concesionaria. Inclusive argumentaron que el hecho de que Gabriel García Morales admitió que recibió coimas por 6.5 millones de dólares, ello no implica que hayan recibido favorecimientos en la licitación. Que si bien son conocidos los actos de corrupción aceptados y confesos por los representantes de Odebrecht y por el exministro de Transporte y el exdirector encargado del INCO, no hay prueba que demuestre que tales actos hayan incidido en el proceso de adjudicación, celebración y ejecución del contrato de concesión. Odebrecht también respondió a la demanda de la Procuraduría y entregó sus argumentos, entre ellos que la concesionaria Ruta del Sol, señalada de los sobornos, era un ente privado diferente de ellos y que la pretensión del Ministerio Público de una compensación económica era absurda porque ya habían convenido con la Fiscalía pagar 11 millones de dólares para resarcir los daños por los actos de corrupción. Aceptó el pago por una reparación integral del daño causado a la Administración Pública de Colombia por estos hechos, estimado en la suma de 32.000 millones. Por lo tanto, resulta improcedente pretender una doble indemnización, más aún si dicha indemnización se busca que sea pagada por sujetos distintos a los que públicamente se han señalado. Mientras tanto, a través de su abogado, José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, empresa que tenía el 33% de las acciones de la concesionaria Ruta del Sol a través de Episol, aseguró que tampoco debía responder porque no tenía autonomía plena, sino que las decisiones pasaban por una instancia superior de sus jefes. Por último, afirmó que ni a título personal ni como representante legal de Corficolombiana S.A. conoció o participó de los hechos de corrupción que se mencionan en la demanda. E incluso dijo que si bien los funcionarios de Odebrecht confesaron los actos de corrupción, eso no lo involucraba a él. La confesión que hicieran los funcionarios de Odebrecht es un acto autónomo y unipersonal que solo produce efectos para quien la realiza y en contra de este, realizado tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Sin embargo, la investigación que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio reveló que Melo acordó con Odebrecht pagar por mitades la coima de 6,5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales. Bueno, pues muchos interrogantes quedan en torno a esta multa de Odebrecht. Seguramente usted tendrá más apreciaciones, pero yo le quiero trasladar mis inquietudes, que son las inquietudes de muchos colombianos. La primera de ellas, ¿nos van a pagar? ¿Qué garantías tenemos para saber que eso va a ser así? La segunda, este es un fallo de primera instancia, es decir, esto es apelable, o sea, aquí no termina la cosa, o sea que todavía no podemos decir que esa multa va porque va. Y la tercera, Mauricio, a pesar de mis inquietudes, pues esto sí es un precedente importante en el país, ¿o no? No se había fallado tan severamente ante un caso de corrupción, ¿o sí? No, y sobre todo en este caso que la gente estaba muy pendiente de ver para dónde va, que si hay fiscalado, que si no hay fiscalado, que si la terna era buena, que si no era buena, y estábamos en eso diciendo que la terna era medio flojita y que era una terna de uno, cuando ¡fuas! Se viene esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es decir, por otro lado, terminó saliendo la sanción grandísima. No es solamente la multa, vamos a hablar de la multa, también la inhabilidad para contratar con el Estado, vamos a hablar de ello. También en este fallo termina habiendo una decisión para que la Superintendencia de Industria y Comercio adelante sanciones contra los adelante acciones contra los sancionados, y fuera de eso se suspende ya por completo, que antes había sido cautelarmente, el contrato de la Ruta del Sol fase 2, queda suspendido todos sus efectos jurídicos. Lo clave aquí, la multa, 800.000 millones de pesos por un lado y la inhabilidad por otro. Esa multa, que no es una multa, corrijo, es condena
de parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la pueden hacer exigibles no el aparato judicial, sino el Poder Ejecutivo. Y la puede hacer exigible tanto a Odebrecht como a Episol, como al Grupo Solarte, como a 6 personas naturales, algunas de las cuales ya fueron mencionadas, el exviceministro del último periodo de Álvaro Uribe, Gabriel García, también José Elías Melo, a la sazón presidente de Corfi Colombiana, Otto Bula también, 6 personas y 3 personas jurídicas o empresas. Cada una tendrá que ver cómo el aparato ejecutivo, el Poder Ejecutivo termina cobrándole, no cobrándole, habrá algunos que dirán que no tienen con qué pagar, etcétera, etcétera. Pero ese es un monto inmenso que trasciende por mucho lo que estaba tratando de negociar Odebrecht con la Fiscalía, como ustedes lo vieron en la nota de Mario. Por otro lado, importantísimo, la inhabilidad para contratar con el Estado colombiano durante 10 años. Habrá algunos de ustedes que dicen, pues, ¿qué es que aquí íbamos a contratar con Odebrecht? Es que es lo mínimo durante 10 años, antes no les pusieron más. Bueno, Odebrecht es una cosa. Episol es otra cosa y fuera de eso el Grupo Solarte es otra cosa. ¿Por qué? Porque tanto el Grupo Solarte como Episol tienen en este momento contratos andando con el Estado colombiano. Tienen contratos especialmente delicados en las concesiones de cuarta generación, que ustedes saben que son los inmensos proyectos de infraestructura de este país, que sumados todos valen 50 billones de pesos y que sumados individualmente por cada una de sus etapas pueden llegar a 10 billones de pesos. Pues bien, tanto el Grupo Solarte como Episol tienen en este momento contratos con el Estado. Viene la gran pregunta, ¿qué pasa con esos contratos? ¿Qué pasa con las obras que están en curso? El magistrado terminó diciendo, nosotros somos el ente judicial, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre nada distinto que sobre lo que dijimos. Hay inhabilidad para contratar con el Estado colombiano. Ya verá cada una de las entidades que tiene esos contratos con ellos qué es lo que hace. Dijo indirectamente, pues ellos verán si se meten en un lío jurídico, si terminan siguiendo adelante con esos contratos. Pero la justicia no es la llamada a decir, voy a suspender todas esas concesiones de cuarta generación. Va a tener que ser un trabajo de la ANI, va a tener que ser un trabajo de las entidades del sector de infraestructura, de mirar con mucho juicio qué es lo que terminan haciendo con esos contratos. Sería un golpe inmenso para las concesiones de cuarta generación, un golpe inmenso para el dinamismo de la economía. Con eso no quiero decir que no se tome, que se haga lo que la justicia dijo y que obren en su mejor juicio esas entidades del sector de infraestructura. De cualquier manera, el golpe vino por donde la gente menos se lo esperaba y estamos cerrando la semana con una sanción para Odebrecht y para sus socios de una magnitud monumental.